Cedo entonces la palabra al señor expresidente Gaviria para presidir y moderar el modelo de participación privada de los 90. Muchas gracias, señor expresidente. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta sesión, para la cual tenemos una presentación de Francisco Suárez, que es una persona bastante reconocida, con bastante experiencia, que la mayor parte de ustedes ha tenido acceso a él y le ha oído sus conceptos muy juiciosos, y tal vez difícilmente hay otra persona que tenga una concepción más clara, sobre todo de las dificultades, de los problemas, de las variantes de este tema en materia de infraestructura vial. La Cámara le ha pedido que haga una presentación para tratar de entender cuál ha sido la experiencia, y a partir de allí el panel va a hacer una serie de comentarios sobre los temas en los cuales él nos va a introducir. Francisco. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, presidente Gaviria, por esos comentarios tan generosos. Un saludo a todos mis compañeros de panel. Como comentaba el presidente Gaviria, se me ha encargado por parte de la Cámara, a quien agradezco, mi antigua casa, al doctor Caicedo, un saludo muy especial, la realización de un estudio en relación con el tema de la historia de las concesiones y de la participación privada en infraestructura, y una aproximación que he querido hacer en este escenario fundamentalmente conceptual. Creo que durante todos estos foros y durante todos estos años de Congreso de la Infraestructura, ya 9, pues hemos identificado muchos aspectos de la historia de las concesiones en Colombia. Yo quisiera hacer en una presentación con dos componentes, como una aproximación a lo que ha sido la justificación de las asociaciones público-privadas y de las concesiones, qué justificaciones se han presentado, qué justificaciones identifica la literatura, para a partir de esas explicaciones y de esas justificaciones identificar unas realidades actuales, y en un segundo gran bloque identificar unas posibles acciones para repotenciar el modelo y para corregir un poco el caminado, por decirlo coloquialmente, en algunos de esos componentes. Lo primero, entonces, es que sin duda, digamos, se trata de una agenda en la que el sector público y el sector privado tienen que trabajar de la mano, y quizá, que parece un poco gaseoso mensaje, es lo más importante que, a mi juicio, se debe enfatizar en esta presentación. El sector público verdaderamente tiene que consolidarse cada vez más, y así tendrá que hacerlo progresivamente, como un impulsor de proyectos, como un estructurador de proyectos, como un gestor y tramitador de iniciativas privadas. Y el sector privado evidentemente no tiene, digamos, un rol distinto que el de ser un competidor leal en las licitaciones públicas, un ejecutor cumplido y responsable de los contratos, para que, digamos, estos dos roles perfectamente alineados terminen consolidando los beneficios de una política que sin duda es la llamada a desarrollar la infraestructura del país. En ese contexto quiero mencionar las ventajas que tradicionalmente la literatura ha identificado como que son las del modelo de participación privada en cualquier parte del mundo en general, y en Colombia en particular perfectamente son predicables. Lo primero, unas ventajas desde el punto de vista de la economía política, otras desde el punto de vista de la política fiscal y la inversión pública. Otra gran ventaja que hay que mencionar, que es la relación entre el uso y el pago en la infraestructura. Otra, la que tiene que ver con asignación de riesgos, y otra, lo que tiene que ver con el rol de los actores. Así las he agrupado como justificaciones, como ventajas de los modelos de participación privada. Desde el punto de vista de la economía política, esto creo que todos lo tenemos perfectamente claro. Las concesiones, las asociaciones público-privadas evitan una serie de restricciones que se derivan de las normas presupuestales, de las normas incluso de los periodos gubernamentales de los mandatarios nacionales y locales, que sacrifican en muchos casos
políticas de mantenimiento de largo plazo y la planeación estratégica de la infraestructura, que también debe ser de largo plazo. Las concesiones permiten entonces la destinación de compromisos y de recursos públicos de largo plazo, que lo que hacen verdaderamente es garantizar que la infraestructura se mantiene en unas condiciones adecuadas. Lo que se ha dicho entonces, en términos generales, es que en relación con la economía política, las políticas de participación privada, perdón la redundancia, evitan el condicionamiento político electoral en la inversión pública. Y en ese sentido se ha presentado una crítica asociada, digamos que a lo largo de estas 2 décadas se ha dicho no, es que si se destinan muchos recursos a concesiones y asociaciones público-privadas, eventualmente desde la política fiscal se pueden encontrar rigideces en el largo plazo e incluso sustraerlas a los parlamentos de las discusiones generales del gasto en la medida en que se encuentran con recursos públicos o se encuentran los recursos públicos comprometidos también en el largo plazo y se reduce el margen de discusión de los parlamentos. Esto evidentemente nos lleva a hacer un énfasis cada vez más como un péndulo. Podríamos ubicarlo, si lo estuviéramos utilizando desde la ventaja y la crítica, podríamos ubicarlo en una conclusión muy clara, y es que esos recursos de largo plazo deberán siempre destinarse a mejorar la planeación sectorial también de largo plazo y a la priorización de los proyectos que verdaderamente la sociedad y la economía necesitan. Una segunda gran ventaja que se ha identificado muy similar, si se quiere, a la primera, en relación con las concesiones y la participación público-privada, tiene que ver con la política fiscal y la inversión pública. Y es que el Estado, digamos, tiene la posibilidad, a través de la participación privada, de optimizar el uso de sus recursos que tradicionalmente ha tenido que invertir directamente a través de modelos de obra pública, etcétera, y de, contando con la inversión privada, poder utilizar esos recursos en otras necesidades que también tiene que cumplir el Estado. Entre más amplias son las cartas de derechos constitucionales contenidos en las distintas constituciones, y la nuestra no puede ser la excepción, pues evidentemente más responsabilidades tiene el Estado, y por eso la inversión privada entra a suplir unos espacios que el Estado tradicionalmente había ocupado. Luego, una gran ventaja es que los recursos públicos se pueden distribuir en otras necesidades, y aquí la respuesta y la crítica ha sido la misma. Esta puede ser una ventaja, algunos han dicho, pero en todo caso el compromiso de largo plazo de los recursos también implica un sacrificio y unas restricciones fiscales que incluso también van a pesar sobre esos sectores sociales que necesitan inversión pública sostenida o que necesitan gasto público sostenido. En ese sentido también hay que refrendar una vez más que el péndulo se tiene que ubicar siempre en la priorización técnica de los proyectos y en la destinación de los recursos a los que la sociedad verdaderamente necesita. Otra gran ventaja que se ha señalado en relación con el modelo de participación privada es la racionalidad, por decirlo de alguna forma, de las relaciones económicas que se entraban entre los usuarios, los servicios, el Estado y el concesionario, por cuenta de lo que implica la tarifa y los ingresos tarifarios vinculados a la financiación o a la fuente de pago de las grandes infraestructuras que necesita la economía y la sociedad. Desde ese punto de vista, evidentemente, entonces, la tarifa presenta los beneficios de que se presenta un pago proporcional al uso de la infraestructura, un pago del usuario proporcional a ese uso. Se libera a los no usuarios del financiamiento de cargas que evidentemente no van a tener, en relación con la que no van a tener beneficios directos, y se presenta una infraestructura que debería ser en términos generales adecuada con las necesidades de la demanda. Esas son, digamos, unas ventajas evidentes de las estructuras tarifarias de financiamiento de ciertas infraestructuras y de ciertos servicios. Pero evidentemente en relación con esto se presentan más que unas críticas, unos desafíos. En la coyuntura actual, por ejemplo, se puede afirmar que existen muchos sectores, como lo comentaba ahora el ministro de Minas, muchos sectores que perfectamente podrían financiar sus propias infraestructuras con ingresos tarifarios derivados del propio uso de esas infraestructuras, y es el típico caso del sector minero energético, que evidentemente, digamos, tiene una capacidad de pago para solucionar algunos de los cuellos de botella que puede tener en estos momentos. Ese impulso a esas iniciativas privadas, digamos, se encuentra en estos momentos en un cuello de botella posiblemente institucional que habría que resolver para consolidar en relación con esos proyectos específicos estos beneficios de la tarifa, estos beneficios de la participación privada en infraestructura. Ahí se puede inventar, qué sé yo, la Agencia Nacional de Infraestructura, una especie de fuerza de tarea, etcétera, etcétera,
para solucionar ese tema, digamos, de los cuellos de botella que se presentan en relación con proyectos que puede financiar la tarifa en sectores específicos. Otro desafío es la identificación de ingresos complementarios distintos a los propiamente tarifarios en cierto tipo de proyectos que los permiten, como los aeroportuarios, pero ahí, digamos, creo que en las ciudades se pueden hacer muchas cosas. Paso muy rápidamente por esto. Digamos, para consolidar, en fin, este beneficio de las tarifas, uno podría identificar como un gran desafío el tema de la gestión social previa de los proyectos y el tema de estudios de demanda consistentes que tienen que ver con la preparación de los proyectos. Quienes hayan visto lo que ocurrió con el caso de la licitación de la concesión del área metropolitana de Cúcuta, que tenía previsto unos ingresos por X cifra durante un periodo de tiempo Y, podrán haber constatado que lo que no se hizo en gestión social previa al proyecto terminó pagándolo el Estado a través de eventualmente aportes estatales que sustituyeron las casetas de peajes que no habían tenido una gestión social adecuada preliminarmente efectuada por el Estado. Ahí también hay un gran desafío en relación con el tema, digamos, tarifario, en relación con el tema de la disponibilidad y la capacidad de pago de las comunidades relacionadas, que sin duda pone una vez más el énfasis en el tema de la preparación de los proyectos. También se ha dicho en relación con los esquemas de participación privada que son un esquema eficiente de asignación de riesgos. Y al ser un esquema eficiente de asignación de riesgos, pues ya Colombia, digamos, puede decir que tiene toda una historia en relación con este tema. Una historia que bien se puede decir que tiene uno de sus comienzos en los documentos COMPES de finales de la década de los 90, donde se consolida ya, digamos, un aprendizaje institucional de las dos primeras generaciones de concesiones de infraestructura de transporte y que evoluciona normativamente con la ley 1150, desafortunada en este tema de riesgos, por lo menos su reglamentación, pero que corrige un poco el caminado, la ley 1508, en la medida en que vuelve legal un principio que antes estaba en los documentos de política, pero que a mi juicio era conveniente convertirlo en norma legal, y es que el riesgo debe ser asignado a la parte que está en mejor capacidad de soportarlo, de mitigar sus efectos y de evitar su ocurrencia. Eso ya es un principio legal que no había recogido la ley 1150, pero que sí recoge en buen momento la 1508. La asignación de riesgos, la historia de las concesiones en Colombia ha mostrado, digamos, una tendencia del Estado de la transferencia total de los riesgos, de la pretensión de transferencia total de los riesgos a los concesionarios. Y la respuesta del concesionario muchas veces ha sido no, esta transferencia no es eficaz, y ahí entramos los abogados, como siempre, a aguar la fiesta, y decimos no, esa transferencia no es eficaz fundamentalmente porque no existía la información suficiente para esa transferencia eficaz. Finalmente, digamos, en términos, para resumir un poco esta historia, lo cierto es que para que esa transferencia eficaz se presente, no solo lo dicen principios económicos lógicos, básicos, sino también lo ha dicho la jurisprudencia, la ley, los tribunales de arbitramiento. Esa transferencia requiere entonces de suficientes estudios, de información suficiente, de contratos idóneos, etcétera, etcétera. En fin, para que una asociación público-privada, para que una concesión sea un instrumento eficaz de riesgos, debe estar soportada en una buena preparación de los contratos, de los proyectos. Esto que es obvio, creo que no sobra repetirlo y recordarlo. También se ha dicho que desde el punto de vista del rol de los actores, las asociaciones público-privadas tienen mucho que decir, y se parte, digamos, de un supuesto, y es que el Estado muchas veces se comporta no de la forma más eficientemente administrando los activos públicos y ciertas tareas que el sector privado puede abocar. Esto, digamos, el colorario que uno puede extraer de toda esta historia de la política de participación privada es que el Estado cada vez tendrá que especializarse más, y ahí las curvas de aprendizaje tristemente se han interrumpido a lo largo de estas frecuentemente a lo largo de estas últimas 2 décadas. El Estado, digo, se tiene que cada vez especializar más en la planeación de los proyectos, en la estructuración de los proyectos, en la preparación de los estudios que requieren los proyectos para ser exitosos y en su seguimiento eficaz y efectivo. El sector privado, por tanto, insisto en esto, siempre se tendrá que especializar cada vez más de la mano, digamos, de lo que el Estado promueva, de lo que el Estado incentive, en administrar eficientemente los proyectos y en incorporar las innovaciones que su quehacer empresarial le permita incorporar.
En ese sentido, entonces, las APPs deben ser un mecanismo para el aprovechamiento de las fortalezas de cada sector. Todas estas ventajas definitivamente pueden potenciarse, pueden, en aras, digamos, de la superación de la brecha en infraestructura que tenemos en Colombia, pueden potenciarse para consolidar sus beneficios, para consolidar esas ventajas que estamos identificando. Seguramente incompletamente enunciadas en esta presentación. Desde el punto de vista de la preparación de los proyectos, para potenciar esas ventajas, me voy a referir a algunos temas en particular. Aquí, digamos, vemos el ciclo de lo que puede ser la preparación de un proyecto y su ejecución. Siempre hacer énfasis en la información suficiente y en los estudios y diseños. Aquí la palabra clave es ingeniería, ingeniería, ingeniería. Los abogados y los estructuradores financieros seguramente tienen mucho que decir en los momentos previos de la adjudicación de los contratos y en los momentos previos de la celebración de los mismos. Sin embargo, digamos, la preparación de los proyectos con información consistente es un reto que las entidades públicas deben abocar con el suficiente tiempo. Ayer lo decía el presidente Lagos muy claramente, la preparación de los proyectos, la realización de los estudios no puede ser algo que se asuma, digamos, como una tarea de afán, no puede ser algo que se asuma como una tarea, digamos, que se ejecute a última hora con los afanes que producen la selección y con los afanes que producen los vaivenes políticos. Debe ser algo que institucionalmente sea un desafío permanente para lograr, para que las entidades cuenten con bancos de proyectos lo suficientemente consolidados para reaccionar a las necesidades públicas en la medida en que las circunstancias lo permitan. Solo a partir de información suficiente, entonces, en la contratación se puede dar una competencia efectiva. Esto, pues, es llover sobre mojado, pero me parece que estos mensajes no hay que abandonarlos. Solo a partir de la preparación de los proyectos se puede hacer una eficaz asignación de riesgos y solo a partir de la preparación de esos proyectos se puede dar, digamos, unos buenos contratos. Aquí me parece que es muy importante el papel de los gremios. Creo que la Cámara de la Infraestructura, de la cual me honro en haber sido parte, ha puesto en marcha una tarea muy interesante, que es la de la presentación de los proyectos antes incluso de la apertura de los procesos licitatorios, antes incluso de la publicación de los borradores de los pliegos de condiciones, etc. El mercado tiene que estar conociendo los proyectos en su gestación, en su maduración, desde fases muy tempranas, y aquí lo que pueden hacer los gremios es absolutamente determinante. Ya en la fase de ejecución, la buena preparación de los proyectos tiene una incidencia clara en la reducción de la incidencia en la renegociación de los contratos, tiene una incidencia clara en la posibilidad del cumplimiento de cada una de las cláusulas contractuales de forma cabal y responsable por parte de cada una de las partes, y tiene una incidencia clara correlativamente en lo que tiene que ver con los alcances de la supervisión contractual y de la interventoría por parte de las entidades públicas. Y aquí permítaseme un paréntesis. Lo que ha pasado, digamos, legislativamente con el tema de la interventoría en Colombia es absolutamente lamentable. Cuando uno examina el Estatuto Anticorrupción, cada vez se consolida más la interventoría como una especie de agente anticorrupción, como un agente que está encargado de velar por, qué sé yo, la transparencia en la gestión de los recursos públicos, énfasis que obviamente nadie puede discutir que debe estar implícito en cualquier gestión contractual del Estado, pero que evidentemente en muchos casos sacrifica las decisiones oportunas y la buena ejecución de los contratos. Ahí el legislador ha sido increíblemente torpe en el tratamiento de la interventoría a la luz de las normas anticorrupción. Quiero pasar rápidamente por esto. La preparación de los contratos adecuada y de los proyectos adecuada tiene claramente incidencias en lo que podríamos denominar seguridad jurídica, y aquí la calidad y el cumplimiento contractual, la calidad, digamos, en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte privada, tiene que ver necesariamente con un principio que se ha denominado en algún momento por allá de una discusión legislativa, el principio de autonomía funcional. Aquí también les pido un paréntesis. Ese principio de autonomía funcional lo que quiere decir fundamentalmente es que más allá de lo que mencionaba el presidente Lagos también ayer,
De que se le debe exigir capacidad técnica y gerencial a los funcionarios públicos para la toma de decisiones, me parece que hay que dar un pasito adicional a ese que menciona. Evidentemente, un funcionario público debe ser seleccionado por mérito, un funcionario público debe ser seleccionado con criterios de que se verifiquen en relación con capacidades gerenciales, pero también a los funcionarios públicos hay que rodearlos de cierto manto para que sus procesos de toma de decisiones no los expongan a unos riesgos que parecen absolutamente exorbitantes en relación con sus propias funciones. Un funcionario público hoy en día en Colombia, por cada papel que firma, está expuesto a que un organismo de control le inicie una investigación por detrimento patrimonial, independientemente de que esa decisión se tome con un fundamento jurídico financiero óptimo o no. Ese riesgo siempre existirá y ahí me parece que hay una discusión por abrir. Lo comentábamos en días pasados con el presidente Gaviria. Me parece que estamos en una situación que los abogados llamaríamos de tarifa legal en relación con los contratos, en relación con los proyectos. ¿Esto qué quiere decir? La ley 1508 de asociación público-privada, de asociaciones público-privadas, hace un listado, una lista de chequeo sobre la información mínima que se tiene que cumplir tanto en información, tanto en iniciativas públicas como en iniciativas privadas. Esta tarifa legal, los que son abogados seguramente me entenderán, no me quiero expandir en esta explicación, genera unos efectos. Claro, hay una claridad en cuanto a la información mínima que se tiene que cumplir antes de la apertura de un proceso licitatorio, eso sin duda es positivo. Esa verificación de esa lista de chequeo de pronto simplifica ciertas tareas desde el punto de vista administrativo gerencial, pero claramente esa tarifa legal tiene un inconveniente y es que estamos poniendo el foco en el cumplimiento de esa lista de chequeo y posiblemente no en el enriquecimiento de los proyectos, sino en una estructuración acorde con las necesidades específicas de cada uno de esos proyectos. Esto desde el punto de vista del control judicial y el control administrativo, el hecho de hacer un listado tiene una cantidad, digamos, de efectos que difícilmente pueden ser ignorados a la hora como digo, de su control. Otro tema sobre el cual quiero hacer especial énfasis en lo que ha sido la historia de la participación privada en Colombia es las relaciones entre la nación y las entidades territoriales en lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura de transporte y con la canalización de recursos del sector privado. Aquí, digamos, baste con hacer como una alusión a los distintos roles que en el pasado ha asumido la nación en relación con la infraestructura regional. Esos roles han ido desde algo muy intenso. La nación en algunos casos, como en el Plan 2500, ha decidido meterse en la identificación de los proyectos, en su priorización, en su financiación y hasta en su contratación, lo cual a mi juicio no parece definitivamente una buena idea, no como política pública de largo plazo. En otros casos ese rol ha sido más relajado, pasando solo por la cofinanciación, y lo que ha pasado con el acto legislativo de regalías es una redistribución de recursos para que las entidades territoriales asuman sus propias competencias, las que serían ideales en un estado de autonomías como el nuestro. Sin embargo, el rol desde las regiones hacia la infraestructura nacional, hacia la infraestructura concesionada nacional, ha sido un rol, evidentemente, tiene que serlo totalmente distinto. Y es que el municipio tiene muchas responsabilidades, muchas competencias para que un proyecto en su ejecución de concesiones o asociaciones público-privadas sea exitoso. Yo tuve la oportunidad durante más de 7 años de estar en contacto directo, cotidiano con los concesionarios de infraestructura vial, y ellos en esas reuniones periódicas que hacíamos siempre, digamos, constataban que una buena cantidad de los proyectos, de los problemas que estaban asociados a la fase, digamos, de ejecución de los proyectos tenían que ver con interlocución con las entidades territoriales, con interlocución con alcaldes, con gobernadores, etcétera, etcétera, y muchos de esos proyectos terminaban teniendo muchísimas dificultades por omisión del ejercicio de las competencias de esas autoridades. Parece que ahí hay que poner un foco muy grande, un foco que efectivamente tiene que pasar por la solución de muchos de esos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la famosa faja de retiro obligatorio, con los temas de servicios públicos y las interferencias que generan en la construcción y operación de infraestructura, que terminan afectando definitivamente incluso la seguridad vial, con temas de cultura ciudadana, con temas de órdenes judiciales que incluso pueden afectar
la operación misma de la vía con temas de pasos urbanos que evidentemente hacen parte de la dinámica de la vía y que además afectan la eficiencia misma de la vía. Hoy en día quiero plantear entonces que hay una solución o que puede haber una solución en relación con este tipo de problemas, y es algo que el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 1454 de Ordenamiento Territorial identifican como unos contratos plan, que son unos instrumentos contractuales en los que perfectamente la nación y las entidades territoriales, para solucionar muchos de estos problemas que tienen que ver con la operación cotidiana de la vía, con la construcción de los proyectos, se coordinen a través de estos instrumentos. La nación, por una parte, podría a través de estos contratos plan financiar por fuera de las concesiones y las asociaciones público-privadas algunas inversiones complementarias para potenciar ciertas ventajas de las vías concesionadas nacional en relación con las comunidades locales, pero las entidades, y proveer cierto tipo de asistencia técnica, pero las entidades territoriales sobre todo podrían, a la luz de esos contratos plan, a cambio, digamos, de estos compromisos fiscales de largo plazo, comprometerse con generar ciertas condiciones de operación óptima de la vía, como aspectos relacionados, como decía arriba, con pasos urbanos, con liberación de perturbaciones que tanto afectan la seguridad de la vía, con ciertas competencias del uso del suelo, etcétera, etcétera. Ya para potenciar las ventajas del modelo de participación privada, quisiera hacer alusión además a estos temas. En relación con la 1508, con la ley, pues obviamente pues muchos análisis se han hecho, muchos foros se han hecho, y yo simplemente quisiera hacer aquí 3 comentarios muy puntuales en relación con la 1508. La 1508 evidentemente parte de un principio muy claro, y es que se remunera al asociado privado, al concesionario, si se quiere, a través o condicionado a la remuneración, condicionado a la disponibilidad del activo, a la prestación efectiva de los servicios. Eso que parece desde el punto de vista económico, financiero y legal absolutamente lógico, tiene un gran riesgo implícito desde el punto de vista financiero, fundamentalmente para el Estado. Ese riesgo consiste fundamentalmente en el hecho de que el incumplimiento de las obligaciones del Estado se convierte en muchísimo más oneroso. Es decir, si la demora en la disponibilidad del activo es atribuible no al concesionario sino al Estado, ya digamos el costo financiero de esa demora que tendrá que asumir en una reclamación el Estado ya no es por el hito de obra específico que se ha demorado en poner o en entregar el particular, sino por el activo total que no ha podido ser remunerado por cuenta de una previsión legal. Ese riesgo lo que pone de presente es que los desafíos institucionales en la gestión contractual a cargo del Estado son mucho más desafiantes, perdón la redundancia, y van a ser mucho más onerosos en su eventual incumplimiento. El tema de las adiciones y prórrogas, no quiero, digamos, recabar o llover sobre mojado, simplemente aquí estamos en presencia de un ordenamiento jurídico cambiante periódicamente versus unos contratos que son de largo plazo. Luego estamos en una situación bastante extraña, con un agravante, y es que hay una ley por allá del año 1887, me corrigen mis colegas, que es la ley famosa 153, que tiene una disposición que es principio general de derecho, y es que la ley vigente al momento de la celebración de un contrato se incorpora en su contrato mismo. Con esa previsión vigente aún en la ley, en esa ley centenaria, evidentemente vamos a seguir debatiendo el tema de las adiciones y prórrogas per secula seculorum, independientemente de que el legislador pretenda decir otra cosa. Y en relación con la iniciativa privada, pues hay mucho que decir. Yo simplemente quisiera recabar en un comentario que hemos hecho reiteradamente, y es que el 20%, la limitación del 20% de los recursos en proyectos de iniciativa privada de recursos estatales, me refiero, que ustedes todos conocen muy bien, es evidentemente la puerta cerrada en las narices de las posibilidades de asociaciones público-privadas para sectores sociales en los cuales evidentemente la capacidad institucional no va a generar los proyectos que la sociedad necesita. Finalmente, entonces, ¿de qué se trata esto? Siempre se tratará de la capacidad de las instituciones de capturar el aprendizaje. Aquí estamos viendo el ciclo, perdón, me devuelvo. Aquí estamos viendo el ciclo, digamos, típico de una fase precontractual de un proyecto y la ejecución misma por parte del sector privado.
Aquí el desafío y la institucionalidad consiste fundamentalmente en que esas instituciones puedan conocer, puedan captar, puedan capturar la información y las lecciones aprendidas en cada una de esas fases para hacerlo cada vez mejor. Y aquí evidentemente la agenda no se agota simplemente con una reforma normativa y no se agota muchísimo menos con una reforma institucional, sino que se requiere cada vez hacer las cosas mejor. Temas institucionales pendientes en asociaciones público-privadas. En términos generales uno puede decir que no está prevista una institución transversal distinta a la infraestructura de transporte, donde la Agencia Nacional de Infraestructura está encargada de la promoción de los proyectos de asociación público-privada. Todo aquello que tiene que ver con los otros sectores que menciona el Plan Nacional de Desarrollo, en los cuales va a haber participación privada, no tiene una